Bueno, vamos siendo cada vez menos. Y después nos preguntamos si existen o no mecanismos para la evaluación de los docentes y si los docentes deben ser evaluados por parte de sus estudiantes. Aquí la mejor muestra de que esa evaluación sucede clase a clase. Bueno, si no fui engañado, la clase pasada vieron procedimiento administrativo. Acto y procedimiento. Muy bien. Esta es la última de este seminario y por lo tanto intentaremos aprovecharla para hacer unas pinceladas muy someras de el control judicial. Es decir, aquella situación en la cual se verifica que un ente estatal, y en particular una universidad, y en particular la nuestra, debe ocurrir ante los tribunales judiciales, en la procura, en la defensa de sus intereses, de sus derechos. Pero, para eso, voy a tener necesidad de dar algunos pasos atrás y repasar la etapa final del procedimiento, aquella de los recursos, el procedimiento de impugnación, que es en principio un tránsito ineludible para que se abran las puertas del control judicial, para que el particular pueda llevar su asunto a ventilarlo ante un magistrado. A ver. Ok. Bueno, una cosita que quizá hayamos pasado por alto en procedimiento, pero que ahora para la parte de recursos me parece indispensable tener en claro, es de las múltiples clasificaciones que pueden hacerse de los actos, una que adquiere especial relevancia en este aspecto, en este tema. Y es esa que les proponemos allí. Uno podría clasificar a los actos de la administración en sentido amplio en función del rol que cumplen en el procedimiento en que se dictan, echando mano a estas tres categorías: los actos de impulso o de mero trámite, los actos interlocutorios y los actos definitivos. No es una clasificación original, por el contrario, se trata de una clasificación que la doctrina administrativa ha robado de la clasificación clásica de las sentencias. Pero funciona bien, se puede adaptar bien, la podemos ver con claridad pensando en los procedimientos, aún los más humildes que podamos pensar. Entonces, tenemos un expediente. Se inicia el expediente con una nota de un trabajador que pide sus vacaciones. No, vamos a hacerlo un poquito más complejo para que funcione con los tres. En un concurso, imaginemos que hay un despacho en el expediente, muy breve, del secretario administrativo, que dice pase informe del área de personal para ver si se cuenta con los créditos suficientes para llamar a tal cosa. O más fácil todavía. Un profesor titular dice, inicia un expediente con una nota, dice: señor decano, solicito
se designe un cargo interino para mi cátedra porque maté a mi adjunto porque no lo aguantaba más. Bien, el primer despacho probablemente de ese expediente sea visto pase al área de personal. ¿Para qué? Para que el área de personal diga hay crédito, no hay crédito, se murió, no se murió, cosa de buena salud. Bien, ¿qué pasó? ¿Quién es este que me habla? Ese visto pase, que lleva la firma de alguien, es un acto de la administración, es una decisión. Responde a la naturaleza de acto en tanto exteriorización simbólica. Es una construcción del lenguaje. Y tiene por todo efecto mover el expediente de una oficina a otra, dar un paso más en el trámite. No altera los derechos ni obligaciones de ninguna persona. No consolida situaciones jurídicas, ni las modifica ni las extingue. Simplemente va moviendo el expediente. Bueno, de esos hay miles. Todos los vemos todos los días. En el expediente, la mayor parte de las hojas del expediente son eso. En el otro extremo de esta clasificación tenemos el acto definitivo. Acto definitivo es aquel que resuelve el fondo de la cuestión, ya lo hemos tratado, o lo hemos enunciado. Acto definitivo es aquel que resuelve el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión que se planteó en el expediente. En el caso de un concurso, ¿cuál es el acto definitivo? Es la designación. O el que deja sin efecto, porque no es el caso de la mayoría, en el caso de un concurso docente, o el que declara desierto porque no hay ningún inscrito, porque todos los inscritos son burros. Bueno, cualquiera de esos es el acto definitivo. ¿Por qué? Porque resuelve el fondo de la cuestión planteada. ¿Quiere decir que es el único, que es el último acto que hay? No, ya lo vimos el otro día cuando problematizábamos al artículo 32, que ahora después vamos a recuperar. Después puede haber un recurso y entonces hay otro acto que también es definitivo, porque resuelve el fondo de la cuestión. Bien. En el medio tenemos una tercera clase de actos, los que llamamos interlocutorios, que son aquellos actos que sin resolver el fondo de la cuestión resuelven algún aspecto incidental, resuelven alguna cuestión subordinada del expediente, pero que no es la principal. Ejemplo. En un concurso, que por eso lo elegimos, porque nos servía para las tres clases de actos, uno de los aspirantes recusa a uno de los miembros de la comisión asesora. Dice, saquen a fulano porque tiene su criterio teñido de parcialidad, toda vez que es el tío de mi contrincante. Bueno, ese planteamiento, esa recusación que formula el aspirante se sustanciará, quiero decir, tramitará. Para empezar, se le correrá traslado al recusado para que se defienda. Yo no soy el tío, qué sé yo. Algo dirá. Lo clásico en estos casos es amistad manifiesta. No, no hay amistad manifiesta. Una vez publicamos un paper juntos hace 20 años. Bueno, pero no es, hay que decidir si eso es o no es amistad manifiesta. Porque si es amistad manifiesta, hay que correr al jurado recusado y poner a otro. O que suba el suplente. Y si no es amistad manifiesta, entonces hay que rechazar la recusación, confirmar la integración del jurado, dejarlo firme y que siga adelante el proceso evaluatorio. Es decir, hay una cuestión para resolver. Hay materia decisoria, no es visto pase. Es necesario que la administración decida algo. Ahora, ese algo que hay para decidir no es la cuestión principal del procedimiento. Porque la cuestión principal del procedimiento es a quién vamos a designar. Por lo tanto, ese acto por el cual la administración decide si hay o no hay amistad manifiesta y por lo tanto si se hace lugar o si se rechaza la recusación,
No es un acto de mero trámite, pero tampoco es definitivo, es uno de estos. Es un típico interlocutorio. Actos interlocutorios que, a diferencia de la mayoría de los de mero trámite, deben ser notificados. ¿Por qué? Porque pueden causar un agravio. Me están diciendo que no a algo que yo planteé. Y en determinados supuestos, y según las circunstancias, podré interponer determinadas clases de recursos contra ellos. Yo decía que es interesante esta... Cada uno encuentra interesante lo que puede. Pero bueno, yo decía que es relevante esta clasificación de los actos, porque está en la base de las condiciones de admisibilidad de los distintos recursos. Cuando ustedes se encuentran en la ordenanza 101 con breve noticia sobre la salud de la ordenanza 101, porque hay cosas que se dicen por ahí. Breve noticia, permítanme abrir un paréntesis. Primero, la ordenanza 101 está vigente. Aquella de 1972, con sus innumerables parchecitos, está vigente. Y por lo tanto se aplica y el plazo sigue siendo 5 días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Tenemos ahí la espada de Damocles de la ley Bases, que también está vigente. Y dice plazo 30 días. Y tiene una regulación distinta del silencio administrativo. Y etcétera, 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 todos los cambios. Bueno, tenemos ahí una situación conflictiva de dos normas formalmente vigentes que dicen cosas distintas, en principio sobre el mismo caso. Tenemos dos consecuencias jurídicas incompatibles previstas para el mismo supuesto fáctico, para el mismo antecedente fáctico, dos consecuencias jurídicas incompatibles. Bueno, ¿cómo resolvemos esa colisión de normas? Bueno, lo primero que hacemos es prender velas para que algún día, el año que viene, tengamos Consejo Superior y se apruebe la Ordenanza 101 nueva. Pero la Ordenanza 101 nueva también tiene colisiones con la Ley Bases. ¿Por qué? Porque la Ley 19.549, modificada por el capítulo pertinente de la Ley Bases, contiene previsiones que no están pensadas para una universidad, están pensadas para el tronco principal de la administración, centralizada, que depende del presidente, etc. No están pensadas para una institución de base estamental, parlamentaria y federativa como es esta universidad. Entonces sencillamente no funciona. Bueno, al no funcionar, juzgamos, y es un debate abierto, esta universidad juzga, otras universidades no, juzgamos que nos corresponde dictar nuestra propia normativa, como lo hemos hecho hace 50 años, en 1972, y entonces vamos a dictar nuestra propia versión nueva de la 101, que ya está aprobado su texto por la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, a la espera de que el plenario la apruebe en definitiva. Aprobada que sea, se publicará en el boletín oficial y 3 meses después de su publicación entrará en vigor. Digo, para que ya que estamos vayamos imaginándonos que el año que viene, en algún momento, va a cambiar todo. Nuestra tarea cotidiana en la faena administrativa. Tengámoslo presente y vayamos pensando en ayornar estas cosas. Bueno, toda esta vuelta para señalar qué cosa, los recursos. Ahí está. Para mí gana por especialidad la 101
como está. Porque es la norma específica diseñada para el caso. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aplicás el principio de especialidad. La norma especial deroga la norma general. Entonces, desplaza. La 101 es especial respecto a la ley de procedimiento administrativo porque está diseñada para el procedimiento administrativo universitario. Como es más específica, desplaza la otra. Y la regla expresa dice, la regla de hermenéutica, cuando hay estas colisiones normativas, la regla de hermenéutica es que la ley general posterior no deroga la especial anterior. Ley general posterior no deroga la especial anterior. Entonces, podríamos invocar esto en defensa de nuestro texto viejo de la 101. No nos tomamos los laureles. Vamos a seguir así, vamos a hacerlo, la vamos a defender. En cuanto podamos, cambiémosla, porque hay tensiones. Digo, porque algunas de esas tensiones implican afectación de derechos concretos. El ciudadano hoy tiene 5 días para recurrir y la ley dice que tiene 30. ¿Qué pasa? Le estamos quitando 25 días de derecho de defensa. Un día ese planteo va a venir y un día las cortes dirán lo que tengan que decir. Bueno, hagamos la 101 en cuanto podamos. Mientras tanto, es la norma especial, no es derogada por una general posterior, y la defendemos y la sostenemos. La nueva prevé, yo no me acordaba los casos de la vieja, la nueva prevé, el punto es así, la ley, lo que dice la ley, el texto de la 19.549 modificada, lo que dice ahora es, el recurso que agote la vía administrativa no puede tener un plazo menor de 30 días. Ahora, de todos esos recursos que están hoy previstos en la 101 vieja, y van a estar previstos mañana en la 101 nueva. ¿Cuál es el que agota la vía administrativa? El jerárquico. El jerárquico es el recurso que agota la vía. ¿Quién resuelve el recurso jerárquico en nuestra universidad? El Consejo Superior. Muy bien. Entonces, cuando la ley dice no podrá tener menos de 30 días, me lo dice respecto de aquel recurso que agote la vía, porque eso es lo que dice expresamente. Los recursos que agoten la vía no podrán tener plazo menor a 30 días. Muy bien, el recurso jerárquico entonces no puede tener plazo menor a 30 días. Los otros recursos no tienen regulación, y si no tienen regulación, yo regulo lo que quiero. Entonces, ¿qué dice la nueva 101? La nueva 101 lo que hace es una escala de plazos en función de la envergadura del recurso. El recurso jerárquico tiene 30 días como manda la ley. El siguiente, el de apelación, 20. El siguiente, el de reconsideración, 10. Y así. Ese es el esquema de la 101 nueva respecto de los plazos recursivos. Tomamos la manda legal de 30 para el jerárquico y después hacemos una bajada, digamos, progresiva según la envergadura del recurso de que se trate. A ver, ¿compartimos para todos? O sea que lo de los concursos nos pegamos un corcho. Sí. Los concursos de profesores van a verse severamente afectados. Porque ustedes habrán visto que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Esto quiere decir que los recursos que contra un acto se deduzcan no suspenden la ejecutoriedad del acto y la administración puede y debe llevarlos adelante aún pendiente la resolución de los recursos. Esto es así en la ley 19.549, es así en la 101 actual y va a ser así en la 101 nueva. Pero, dos cosas. Hay un pero normativo y hay un pero de la práctica. Ya que estamos, pongámoslo sobre el tapete.
el pero normativo. La ordenanza de concursos de profesores, 179, establece que al ser la designación de un profesor ordinario un acto jurídico complejo que requiere la intervención de dos órganos sucesivos, Consejo Directivo primero, Consejo Superior confirmando después. Entonces, como en el nacimiento mismo del acto como tal, está prevista la intervención del mismo órgano que tiene que resolver el recurso, que es el Consejo Superior, es de toda lógica que la ordenanza mande frenar, suspender los efectos de la designación hasta tanto no venga la confirmación, porque si no podría darse el absurdo supuesto en el cual el Consejo Superior confirma una designación y al mismo tiempo el Consejo Superior recepta favorablemente un recurso jerárquico que revoca esa misma designación que está confirmando. Y como el Consejo Superior, que es nuestra última instancia, no se equivoca, lo siento, pero el derecho funciona sobre la base de ficciones, el Consejo Superior no comete errores, no se equivoca y no sanciona absurdos. Por lo tanto, necesitamos, por mandato de la Ordenanza 179, dejar en suspenso la designación de un profesor ordinario por parte del Consejo Directivo hasta tanto esté libre de recurso jerárquico, es decir, hasta tanto el Consejo Superior lo haya confirmado. Ahora, y por lo tanto, con este cambio de plazo de la ley bases, la designación de un profesor ordinario, una vez que se hizo, deberá esperar 30 días hábiles para poder elevarse a la confirmación del Consejo Superior. Sí, es así, es la ley, es un montón, lo siento, hay que planificar. Habrá que planificar los concursos con más tiempo, sabiendo que vamos a tener esta demora que nos impone la ley. Ahora, esto es así para los casos de la designación de profesores ordinarios. Profesores en sentido estricto, no personal docente. Profesores, adjunto, asociado y titular. No está previsto este sistema para los auxiliares, para los JTP. Auxiliares y JTP toman posesión al minuto siguiente al de la designación del Consejo Directivo. Y acá viene lo que yo decía, hay una práctica. ¿Cuál es nuestra práctica? Esperar 5 días para todo. Pase lo que pase, dictemos el acto que dictemos, esperamos 5 días para ver si hay un recurso. Pero llegó recién de presidencia y va a esperar 5 días. ¿Pero para qué? El otro día me decían, no, pero estamos esperando los 5 días. ¿Para qué si lo que te mandamos fue el rechazo de un recurso jerárquico? Bueno, no importa, pero hay que esperar 5 días. Pero si ya no hay más recursos, ¿qué 5 días de qué estás esperando? Bueno, hay como una cosa terrible ahí clavada que siempre hay que esperar 5 días. ¿Por qué hay esto? Porque es fácil esperar 5 días. Es poco tiempo. Entonces, ¿qué me voy a poner a pensar si toca o no toca el 179? Vos esperás 5 días para todo y no la va a cerrar. Le dice la empleada mayor al empleado nuevo que se incorpora al servicio administrativo. Bueno, ahora no vamos a poder hacer eso. Eso no lo vamos a poder hacer más porque ahora son 30. Y 30 días hábiles es 1 mes y medio. Y si ustedes van a esperar 1 mes y medio para todo, yo les voy a hacer un sumario a cada uno y los voy a echar a todos. No podemos paralizar la administración de esa manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? 1, hacer bien los actos para que resistan un recurso. 2, confiar en que los hicimos bien y ejecutarlos. Dictar el acto y ejecutarlo. Y avanzar. Y mientras tanto vendrá el recurso y lo analizaremos y discutiremos. Y tenemos confianza en que vamos a ganar. Último, 3.
3, sobre todo para las conducciones de los servicios administrativos. Olfato, hay una razón por la cual se paga la antigüedad. Olfato, cuando uno ya ha transitado, ya ha visto crecer sus largas canas adentro de los pasillos de la universidad, ya sabe en qué casos es probable que vayamos a tener problemas y en qué casos no. ¿Puede fallar? Claro que puede fallar, pero hay oficio, hay experiencia, hay antigüedad. Mira, en este vamos a esperar. Dejá que yo le explico al decano. Yo entiendo que estás apurado, pero en este más vale esperemos, porque no estoy tan seguro de lo que hicimos acá. Es posible que perdamos, más vale en este esperemos. Pero en uno, no podemos esperar 30 días en todos los expedientes, porque eso es paralizar la administración. Entonces, vayan haciéndose la idea de que eso de esperamos 5 días para todos se acabó. Bien, lamento, yo no sé, vine hoy más que a dar clase a dar malas noticias. Bueno, volvamos porque no hablé de los recursos. Brevísima, cuestión que ustedes ya conocen, de nuestra 101, el recurso jerárquico, es el que agota la vía. Hay una diferencia fundamental entre la 101 y el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es el que regula los recursos en el ámbito del Estado federal, y que justifica, que es una de las razones por las cuales es imperioso que nosotros tengamos nuestra propia ordenanza. ¿Qué ocurre? El Estado federal se arregla con dos recursos: reconsideración y jerárquico. Queja, aclaratoria, todo eso está bien, pero lo que me interesa son los últimos tres. En el Estado federal no son tres, son dos. Reconsideración. ¿Para qué? Para que el mismo órgano que dictó el acto lo analice mis nuevos argumentos en contra de ese acto y eventualmente, si tengo suerte, lo revoque por contrario imperio. Tenés razón, me equivoqué, revoco mi propio acto. Eso es básicamente un recurso de reconsideración. Imaginemos un director nacional, un secretario de algún ministerio, etc. Recurso jerárquico en el Estado federal es aquel que lleva mi asunto ante la autoridad con competencia resolutoria final, esto es, el ministro, en el caso de que estemos dentro de la pirámide de un ministerio, sino el máximo de esa pirámide. ¿Cómo regla el ministro? Es decir, me voy a saltear a todo lo que haya entre el emisor del acto y el ministro. Y voy a resolver el recurso jerárquico y voy a agotar la vía y me va a quedar habilitada la vía judicial. Eso no es así en la universidad. En la universidad no hay garrocha. No podemos saltar desde la decisión de un decano hasta el Consejo Superior, porque nuestro estatuto no lo permite. Nuestro estatuto prevé expresamente un tercer recurso que no existe en el orden federal. Y por eso no podemos aplicar de manera directa la ley bases. ¿Qué es el recurso de apelación? Que es el que prevé, el que funciona, el que sirve para la instancia de los consejos directivos. Porque el recurso jerárquico solo es admisible, ustedes lo leerán, contra los actos definitivos. No puedo hacer un recurso jerárquico contra un interlocutorio, no puedo hacer un recurso jerárquico contra un mero trámite. Definitivos, emanados de consejos directivos o del presidente de la universidad. Entonces, para poder presentar el jerárquico, necesito llegar por lo menos hasta ahí. Necesito obtener un acto del presidente o del consejo directivo. Si el que me dictó el acto es un decano, ejemplo de un concurso no docente, no puedo interponer un recurso jerárquico contra eso. Primero apelación. Llego al consejo directivo de la facultad y una vez que el consejo directivo me dijo que no, recién ahí jerárquico ante el consejo superior. No hay salto con garrocha
de las instancias universitarias. Bien. Recurso de queja por defectos de tramitación o por inmovilidad, digamos, voy ante el superior y le digo no mueven el expediente o lo mandaron mal, etc. No es contra actos definitivos, es contra de mero trámite. O la aclaratoria que está siendo objeto de algunos abusos últimamente, cuando hay discordancias evidentes entre la parte dispositiva y el exordio, o entre los distintos artículos de la parte dispositiva. Solo voy a decir una cosa más sobre la futura 101, y es que hemos agregado dos recursos nuevos. Uno es un recurso que nunca estuvo regulado en la 101, que es el recurso electoral. Ustedes saben, las decisiones de las juntas electorales de cada facultad o colegio son susceptibles de ser recurridas ante, o mejor, ante la Junta Electoral General de la Universidad. Bueno, ese recurso no tenía régimen. De hecho, la ordenanza 278 menciona que son recurribles, pero no dice ni en qué plazo, ni a qué efecto, ni nada. No la regula, no regula el recurso. Bueno, la 101 nueva trae una regulación de este recurso, muy parecida a la regulación del recurso jerárquico, pero atendiendo su especial naturaleza de proceso electoral, es decir, brevísimo y sumarísimo. Hay que resolver en horas, a veces, una cuestión electoral. ¿Pero no está regulado eso? No, en la 278 no dice nada. Teníamos una práctica. Dice que es irrecurrible el recurso de la Junta Electoral General. No, sí. A ver. Después tenés 48 horas para recurrir, hacer presentaciones. ¿Dónde dice 48 horas? No dice. No dice. Por eso, ¿qué hay? Hay 40 años de práctica de la Junta Electoral General que fue generando una jurisprudencia, un derecho consuetudinario que ya se ha internalizado tanto que lo tenemos como si estuviera escrito. Y se resuelve así, yo les garantizo, yo he estado en discusiones de la Junta Electoral muchas veces, y se resuelve así, no. Y siempre dijo esta Junta que, y se termina la discusión. Ah, bueno, no, si siempre lo dijo la Junta, y no está escrito en ningún lado, pero es cierto que la Junta siempre dijo que. Bueno, la 101 nueva trata de sintetizar y poner por escrito esas cosas que fue diciendo la Junta durante 40 años. La segunda innovación de la 101 es un recurso nuevo contra actos automáticos. Se recepta la figura del acto automático, del acto administrativo automático, como figura posible y se prevé para ella un recurso ante el decano. ¿Qué sería el acto administrativo automático? El acto administrativo automático es aquel por el cual, sin intervención de ninguna autoridad, un sistema informático impactó en la esfera de derechos y obligaciones de algún ciudadano de la universidad. Hoy, yo les puedo dar un ejemplo, pero yo estoy seguro que conforme esto avanza, con la velocidad con la que avanza, dentro de pocos años va a haber muchos más ejemplos. Y eso es lo que me preocupa, porque si hay sistemas tomando decisiones de manera autónoma del control de los humanos, y ahora les voy a mostrar qué sucede, tiene que haber un recurso para que el ciudadano de la universidad pueda lograr que un humano, el decano en este caso, revise esa decisión, entre comillas, del sistema. Digo, un estudiante se inscribe por Ciu Guaraní y elige las opciones de las comisiones que más le gustan. Y, por lo menos en el caso que tengo más claro, que es el de Derecho, como no hay lugar para todos, sorteo.
y el sistema le dice, vos saliste en la comisión número tal. Bien, yo pienso esto. El día del inicio de clase, si el alumno no está en el aula que el sistema, sin ninguna intervención de ningún humano, le dijo que le tocaba, tiene una inasistencia injustificada. Es decir, tenía la obligación de estar ahí y paga en su esfera de derechos y obligaciones si no está. Eso es un acto administrativo. Es una declaración producida en ejercicio de la función administrativa, apta para producir, unilateral, apta para producir derechos y obligaciones, para producir efectos jurídicos, particulares y directos. Pero hay instancias de avisos. O sea, el sistema me asigna una comisión que yo no voy a poder ir porque es turno noche, no sé, pero debería tener un mecanismo de que yo pueda optar, decir no puedo, no voy. Entonces, ¿Y por qué la elegiste? No, es que no lo elegí, lo eligió el sistema. No, vos elegiste, yo quiero, tengo estas prioridades, esta y esta. De esas quedé sorteado en esta. Yo lo que digo es, esa operación electrónica del sistema, que nadie entiende, que nadie sabe lo que pasa dentro de esa maquinita, salvo 3 personas en el CESPI. Digo, nosotros no sabemos qué pasa ahí adentro. Lo cierto es que esa operación, esa maquinita, genera derechos y obligaciones en cabeza nuestra. Bueno, eso está bien, yo no estoy haciendo un argumento ludista, no estoy diciendo salgamos a prender fuego el CESPI. Al contrario, me parece que está bien. Es absurdo muchas cosas de las que hacemos hoy manualmente, es absurdo que tengamos a una persona haciendo esas tareas repetitivas. Bien, no estoy haciendo un argumento ludista. Lo que sí estoy diciendo es que si hay y si tenemos la certeza de que va a haber cada vez más, porque el mundo avanza en una sola dirección, si hay actos administrativos automáticos, y los hay, entonces, por lo menos un recurso tiene que haber para llevar a la práctica, para concretizar aquel derecho al control humano suficiente, del cual hablan algunos autores. Toleramos la algoritmización de la administración pública en la medida en que aseguremos un estándar razonable de control humano suficiente. Bueno, ese equilibrio es el que trata la nueva 101 de hacer en este tándem. Reconocemos el acto automático porque existe y va a existir cada vez más, pero generamos un nuevo recurso que antes no existía, que es el recurso especial de contratos automáticos. Rápido, 5 días, como los de hoy, para que el decano resuelva, para que el decano me diga está bien o está mal lo que hizo el sistema. No podés, te afecta de esta manera, querés hacer una objeción de conciencia contra ese profesor, qué sé yo. Decir lo que quieras decir, después el decano, si decís una barbaridad, no te prestará atención, y si decís algo serio, te lo dará, como cualquier recurso. Perdón. Sí. Sacando los casos así muy especiales, que no. Bueno, no. Sí, ¿por qué no? Sacando los casos que se relacionan con los sistemas informáticos, ¿se te ocurre, porque a mí no, algún caso de acto automático? No. ¿Cómo? Sacando los casos Sí. relacionados con los sistemas informáticos, no, a mí no se me ocurren casos de acto No. administrativo automático. No. Es una figura hija de la algoritmización de la administración pública. Cada vez hay más sistemas que realizan de manera automática cada vez más procesos. Bueno, en esos procesos van jalonándose estas, me cuesta decir decisiones porque supone un humano, pero digo, estas declaraciones unilaterales, estos actos. Exacto, son actos administrativos, porque producen efectos. Bueno, ¿qué me dijiste? 6 más 5. 4. 2 palabras más. El recurso de contratos automáticos. Bien, igual no está, es de la 101 nueva, pero
Ya que estamos, claro, basta. Bueno, avancemos un poquito, a ver si puedo. Sí. Allá. Ahí está. Ahí está. No llego con el coso, pero bueno. Y yo creo que sí. ¿Por qué no? Puede ser un caso. Puede ser un caso. ¿Sí? No me imagino un recurso que pueda prosperar. Pero si podés decir, si podés agregar un argumento, que a mí no se me ocurre cuál podría ser, pero si podés agregar un argumento, tenés que tener la vía para plantearlo. Sí, lo que pasa es que ahí lo que tendrías que saber es la información del algoritmo para ver cómo hay Exacto. un vacío ahí que uno no sabe. Exacto. Que el algoritmo es tendencioso en algo que uno no lo puede saber. Exactamente, sí, sí. Bueno, pero con la bolilla podemos decir que fría, que bajar eso. Por supuesto, por supuesto. Va a haber trampa en alguna cosa, pero... Por eso, la trampa no es... La trampa no es ¿cómo se llama? Exclusivo, no es patrimonio exclusivo de la tecnología. Digo, por eso. Yo lo que digo es, estas cosas suceden, y hay que tener, suceden, quiero decir, hay actos automáticos, va a haber cada vez más, porque esa es la tendencia, hay que tener una vía. La vía no es que me digan que sí, es poder plantearlo. Yo quiero plantear tales argumentos, así como hoy tenemos el recurso jerárquico. Bueno, y el decano resolverá si tengo razón o no tengo razón, pero tengo que tener un camino para poder hacerlo. Perdón. Me llama mucho lo que es la responsabilidad sobre los objetos que uno tiene y lo que los objetos generan. Y después también estaba pensando en una cosa que tenemos un poco con las elecciones, donde el padrón se hace prácticamente automáticamente ahora. Si uno por ahí tenía el pedido de cambio de domicilio y no se lo hace, o de cambio de una provincia de jurisdicción a la otra, Sí. Pero se debe ordenar. Y sí. Bueno, pero es que va a pasar. Es así. ¿Quién más había levantado? No, yo pensando en esto del algoritmo, que si no podría, o sea que quizás una vía sería una no entenderá, ¿no? Ujú. Pero si es un algoritmo que es abierto como para que se pueda, que sabe poder verlo, tendría como un lugar más como planteado en la posibilidad. Y enhorabuena. Sí, el CESPI usa software de código abierto como regla de todos sus sistemas. Porque es una cuestión de seguridad, es eso, supone, usar sistemas de código abierto supone que uno se expone al control de los pares, del mundo. Y una persona que haya hecho 7 años de análisis matemático puede hacer verificación y qué sé yo. Como yo no tengo ganas de estudiar 7 años de análisis matemático, prefiero creerles. Pero está la opción de ir a verificar. Es un salto de fe, por supuesto, pero podría no serlo. La diferencia con las otras Fs es que en este caso podría no serlo. Si yo me pongo a estudiar, voy y lo verifico. Y si alguien demuestra que hay un error en el programa que genera ese sorteo, a través de ese recurso, enhorabuena, porque nos pone de manifiesto que había un error, lo cual nos permite corregirlo. Enhorabuena. ¿Algo más? ¿Ah? Sí, pero se podía congelar. Se podía enfriar. Pero igual, se hacen los concursos, no lo defiendo, pero se hacen los concursos de los colegios, se pone unos días o antes, se hace una práctica y se pone el software ahí. Sí. Sí, para que no quede duda de No. programas que se pueden verificar. Ni hablar es perfectamente verificable, insisto, como todos los programas del CESPI, digamos. Por eso, aprovecho,
Por eso, a veces uno parece que molesta por deporte cuando dice usemos la nube institucional del CESPI. Bueno, pero Dropbox es tan fácil y Google Drive es maravilloso. Está bien, pero eso es software privado, cerrado, que nadie puede auditar, de una empresa extranjera privada, a la que le estamos regalando la información de la universidad, que es información pública. Entonces, a veces es mejor tomarnos el trabajo de usar las herramientas oficiales, aunque no nos resulten tan cómodas o tan intuitivas como las comerciales, porque detrás lo que hay es una política de software con código abierto, verificable, testeado, con estándares de seguridad, etc. Del otro lado está la empresa privada con sede en California, y el día que nuestra información desaparezca se la reclamaremos a nadie. Hablando de procedimientos electrónicos, nosotros, por ejemplo, en concursos en Exactas, implementamos una plataforma de inscripción, que justo es mi tema de trabajo, y nos da un listado de inscriptos. Y se da que uno viene en el plazo de vistas y de exhibición, se da que uno viene y dice no estoy. Bueno, y esas cosas las arreglamos manualmente, que son cosas que hacemos habitualmente, que las hacíamos antes y las hacemos ahora que tenemos procedimientos así. Pero está bueno que haya un recurso y que quede, o sea, una cosa que hacemos. No puede depender de tus ganas de hacerlo. Sí, y que la persona a mí me diga, che, no estoy, diga, quédate tranquila que ya te lo arreglo, y que yo me fije a ver si en el sistema en realidad quedó, y la prueba la tengo que ir a fijar, a ver si en realidad no me está, como decía una compañera, si no está mintiendo o si en realidad sí está registrado pero que no me apareció en el listado y tengo que hacer, porque a veces el sistema falla. Obvio, si hubo un siempre. corte en el CESPI y que no me lo registró, que está bueno que el recurso esté para que quede registrado en el expediente, o que si yo le digo no estás, y que Contámoslo la con persona papel pueda que es una ir, vía. claro, Exacto. está bueno eso. Exacto. Una de las cosas más lindas de trabajar en la universidad es que somos pocos y somos buena gente. Entonces, resolvemos los asuntos con empatía, con ganas, venimos a laburar contentos, ponemos lo mejor que podemos, vienen, nos dicen, no me sale la inscripción, y bueno, buscamos, llamamos a uno, lo despertamos, está de vacaciones, bueno, conectate, usá el VPN, conectate al Sudoku y autorizame desde... Bueno, eso pasa porque trabajamos en una institución linda, que funciona, porque creemos en lo que hacemos, digamos, por un montón de cosas que hacen que no seamos aquel ministerio famoso de Gasalla. Bueno, eso está todo muy bien. Eso está todo muy bien. Pero también está bueno, y ojalá no lo tengamos que usar nunca, que haya herramientas por si alguien equivocado de lugar de trabajo cree que está en el Ministerio de Gasalla. Entonces, si alguien alguna vez nos dice o les dice a los miembros de la comunidad universitaria se van para atrás, está bueno que haya el recurso. Ojalá no lo usemos nunca, seguramente no lo vamos a usar nunca, porque resolvemos como dice nuestra compañera. Che, no me arreglás esto, sí, cómo no, lo hice mal, listo. Un día no funciona, bueno, ese día tenemos el recurso. Uy, cuánto que hay para decir. Bueno, yo diría que hagamos el corte ahora. ¿Qué hora es? Perfecto, hagamos el corte ahora y avanzo con los modos anormales. Bueno, mientras vamos formando quórum para retomar, en el hall, me presentaron una pregunta que me pareció oportuno traer al plenario, así podemos compartir la respuesta. A ver, nuestro compañero de Agrarias, si a viva voz la enuncia. Sí, no, básicamente con respecto a el carácter público de la información que hay en los expedientes, uno por ahí de oído siempre dice la información de los expedientes pública y demás, pero hasta qué punto
Bueno, algunas cosas sobre esto. Primera, las partes de un expediente, aquellas personas que hayan sido admitidas en la calidad de parte de un expediente, tienen un derecho amplísimo, no quiero decir irrestricto porque no hay ningún derecho que sea absoluto, pero casi absoluto, de acceder al expediente en el cual son parte. De acceder a todo el expediente en el cual son parte. Pregunta recurrente que recibo. Y ya la he contestado tantas veces que empiezo a sospechar que se abusan de que yo me olvido e insisten a ver si en alguna les respondo algo distinto. Porque empiezo a dudar que haya tanta gente preguntándome lo mismo. Viene un aspirante a pedir vista del expediente del concurso. ¿Solo le tengo que mostrar el examen de él o puede ver todo el expediente? ¿Para qué quiere ver el expediente? Basta de preguntar eso. Basta. ¿Para qué quiere, como dice nuestra compañera, qué quiere el que pide vista de un expediente de un concurso? Quiere ver los otros para ver si, en comparación con el suyo, le hicieron algo raro. No le sirve para nada ver el de él. Es parte de un expediente. Fue admitido en calidad de parte en el expediente. Tiene derecho a ver todo el expediente. Todo el expediente, porque es parte. Bueno, no dialoguen en la asamblea. Bien. Entonces, primera cuestión, respecto de los expedientes. En paralelo, esto se llama vista. La vista del expediente, un derecho del particular que está resaltado en la 101, en la 19.549, en el decreto 1759. Se pide la vista tiene sus efectos. Si no me lo dan el expediente de inmediato, entre que lo pedí y me lo dan, se suspenden los plazos recursivos. Bueno, la vista y sus fenómenos. Ahora, todo eso para las partes. ¿Qué pasa con los terceros? Quien no es parte en el expediente y que quiere mirar. Bueno, esto nos lleva a otro escenario, que es el del acceso a la información pública. El acceso a la información pública es, de alguna manera, la contracara de una medalla, una de cuyas caras es el acceso a la información pública y la otra es la protección de los datos personales. Por eso, nuestra ordenanza 293 de la Universidad Nacional de La Plata se postula a sí misma como reglamentación conjunta en el ámbito de la universidad de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la Ley de Protección de Datos Personales. Porque es anverso y reverso de la misma moneda. Bien. Entonces, en principio, otra cuestión. La Ley de Acceso a la Información Pública contiene centralmente dos grandes deberes de las administraciones. Uno es el llamado de transparencia activa, conforme al cual hay una larga lista de incisos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública que enumeran cierta información que la ley ordena que todos los entes estatales mantengan publicada online a disposición de cualquiera, aunque nadie la pida.
Hay una lista de información que tiene que estar publicada y ahí está. El portal de transparencia de la universidad lo tiene. Pero además, existe un régimen de pedidos de acceso a la información pública. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información que esté en poder del Estado. ¿Por qué? Porque es una derivación de la forma republicana de gobierno. El Estado debe rendir cuentas de lo que hace ante los ciudadanos. Y el mejor modo de rendir cuentas es permitir que los ciudadanos ausculten la información y la documentación con que el Estado se maneja. Esto que estoy diciendo, tómenlo con pinzas, porque como tantas cosas que yo digo, suelen provenir de tiempos pretéritos. Según me cuenta algún amigo que ha estudiado el tema, últimamente no es tan amplio el derecho de acceso a la información pública. Parece que no hay derecho a preguntarle al Poder Ejecutivo Nacional cuántos caniles para cuántos perros hay en la Quinta de Olivos. Parece que hace poco la Procuración del Tesoro de la Nación dijo que no tiene el Poder Ejecutivo Nacional la obligación de responder cuántos caniles se construyeron en Olivos. Bueno, pero antes, cuando había un Estado de Derecho en Argentina, sí había obligación. Respecto de los pedidos de acceso a la información pública, la regla es la publicidad. Cualquier ciudadano, cualquier persona, ni siquiera tiene que ser ciudadano, puede ser extranjero, cualquier persona, tiene el derecho de pedirle a cualquier ente público cualquier información, sin necesidad de expresar las razones por las cuales la pide. Y el Estado tiene la obligación de entregarla en 15 días, salvo que se configure alguna de las excepciones taxativamente enumeradas en el artículo 8 de la ley. Es decir, la regla es que hay que dar la información. Solo podrá no entregarse la información en la medida en que el caso, el documento o el dato que se pida encuadre en alguno de los incisos del artículo 8 que prevé las excepciones. Claro, porque el tema es el para qué. A ver. No, el para qué esa información el ente público la entrega y dónde se pone en juego ahí la ética, quería preguntar. A ver, dos cuestiones. La primera es, la ley no prohíbe. La ley expresamente indica que no hace falta exponer razones. El ciudadano no tiene que explicar para qué la quiere. Le basta con pedirla. Le basta con pedirla. ¿Por qué está la ley hecha así? Porque si no sería muy tentador para el Estado juzgar la insuficiencia de las razones invocadas. Entonces, para cortar por lo sano y prevenir esa tan tentadora desviación estatal, directamente dice, no me importa, no hace falta preguntar para qué la querés. Entonces la regla es que hay que entregarla, salvo que se verifiquen estas excepciones. Yo creo que no las recuerdo todas, pero están ahí en la ley. Bueno, conseguímelas. Yo iba a hacer algo más fácil que era darle el micrófono a Valdemar, porque él sí la sabe, porque él estudia este tema. A ver, información expresamente clasificada como reservado, confidencial o secreta por razones de defensa política exterior. Bueno, sí, naturalmente. Quiero saber dónde están puestos los misiles. No parece aplicar a la universidad.
Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero bancario, secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos. Bueno, esto, patente, no te voy a dar esto, que está protegido por una patente, bla, bla. Información financiera, sujetos obligados a declarar, no me interesa nada. Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la Administración Pública Nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial. Digo, estoy preparando el escrito y viene la contraparte y me dice, mostrame la carpeta que tenés de mi juicio. No, no te la voy a mostrar. Esperá que yo lo presente en juicio porque me vas a frustrar mi estrategia de defensa. Secreto profesional, ¿no? Cuestiones evidentes. Y acá, este me interesaba. Vamos a leer vosotros. Puede ocasionar un peligro a la vida o seguridad de las personas, información de carácter judicial. Bueno, listo. Me interesa esta. Me interesa la del inciso I. Información que contenga datos personales. Información que contenga datos personales. Y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación. Es decir, cara, anverso y reverso de la misma moneda. Yo soy el Estado y estoy obligado a entregar toda la información que me piden, pero también estoy obligado a custodiar los datos personales que yo tengo. Por lo tanto, yo no puedo entregar documentos que contengan datos personales de terceros a un pedido de acceso a la información pública. Entonces, todo este largo periplo para contestarle a nuestro compañero. Viene alguien en el pasillo y siente un ataque de curiosidad por lo que sucede en un expediente. Primera pregunta, ¿es parte? Si es parte, obvio que vaya y pida vista. Tiene todos sus derechos. Y en la vista puede hacer lo que quiera. Puede acceder a todo el expediente, puede fotocopiarlo, le puede sacar fotos, lo puede escanear. Todo. La vista es todo. Acceso pleno. Por eso, hoy en día, con el Sudoku, el pabellón nacional. Por eso, ahí estoy. Por eso, hoy en día, con el Sudoku, lo más práctico, lo más lógico, lo más sencillo y lo más seguro es que le manden el expediente completo por mail. Al mail oficial, desde el mail oficial. Y ese mismo mail donde le mandaron el expediente completo lo agregan al expediente. Y ahí queda la constancia, la fecha en que lo pidió, la fecha en que se lo mandaron, qué le mandaron, el anexo, todo. Es lo más prolijo, lo más fácil, lo más rápido. Y terminamos con, bueno, pero me pidió vista, no me pidió copia, y ahora quiere sacar copia. Basta, es de él el expediente es de las partes, basta de atormentar a las partes. Bueno, sí, perdón. Basta de atormentar a las partes. Te conozco. Porque se sigue usando el querer sentarte a la gente en la computadora, que lo mire ahí, y vos decís, pero ¿por qué no le mandamos? Basta, mandáselo por mail. Que se vaya a su casa la gente, que no moleste adentro de las oficinas. Pero claro, sí. Más fuerte y hacemos silencio los demás. Del mismo expediente. La mala fe, el abuso. Es una zona limítrofe y peligrosa. Este dictamen de la Procuración del Tesoro que restringió, que pidió que se respondiera la vista de los caniles, de la Quinta de Olivos, decía algo parecido a eso. Entre sus muchos argumentos decía, bueno, no podemos consentir un ejercicio abusivo
de este derecho que venga a entorpecer, bla, bla, bla. Con lo cual hoy es doctrina vigente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Entonces, si yo detecto que efectivamente vos pedís vista y tu compañera pide al mismo y al mismo y al mismo y al mismo cada 5 minutos y me paralizan la administración, es difícil de explicar, porque si el mismo pedido me lo hizo ya otro, lo único que tengo que hacer es reenviar el que ya me hicieron. Entonces no entiendo por qué te paraliza tanto, pero ponele que se demostrara que hay un ejercicio abusivo y bueno, alguien podría invocar ese reciente pronunciamiento de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los caniles de la Quinta de Olivos y quizá correría algo de suerte. Yo no estoy seguro, es un tema espinoso, porque el acceso a la información pública es un derecho humano. Y hay que tratarlo con esa jerarquía. Bien, entonces, perdón, me fui un poco, pero tiene que ver con el procedimiento administrativo esta cuestión del acceso a la información pública y demás. Por eso en cada facultad y colegio, en cada facultad, en este caso, la 293, manda que haya un representante de acceso a la información pública, responsable de acceso a la información pública y datos personales, las dos cosas. Ese fulano tiene la trágica misión de administrar ese tenso equilibrio entre la ley de acceso a la información pública que te dice mostrar todo y la ley de protección de datos personales que te dice no muestres nada. No es tan así. Pero esa tensión inherente entre esos dos sistemas la administra el responsable de acceso a la información pública y protección de datos personales que hay en cada facultad. Los colegios zafaron porque en el ámbito de los colegios es el de presidencia el que se ocupa de esos asuntos. No, una acotación que está en curso sobre este tema. Exactamente, tenemos un curso. Y si mal no recuerdo, por ejemplo, si alguien que no es parte pidiera, se puede, no sé, con el fin de ver una tramitación, se puede entregar tachando los datos Eso personales. tenía que decir, muy bien, gracias. Eso tenía que decir y me olvidé. El inciso I del artículo 8, las excepciones, que haya datos personales. Eso no significa que yo digo, ah, mira, acá en esta nota hay un DNI. No te muestro nada. No es así como funciona. De hecho, si ustedes releen el inciso I, lo que dice es que hubiera datos personales, que obtuviera datos personales y que no sea posible el mecanismo de disociación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tachar. Como vemos en las películas norteamericanas que ponen cosas, en los archivos de cosas negras, partes tachadas en negro. Bueno, totalmente. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tachar y entregar el resto. Pero es un laburo. Y sí. ¿Qué va a hacer? Si no lo hacemos, hay un amparo. Y en 15 días un juez nos lo ordena bajo apercibimiento del delito de desobediencia si no cumplimos. Entonces, más vale hacerlo por las buenas, porque es muy fácil que nos obliguen por las malas. Bien. Bueno. Sí, avanzamos. Hay otras cosas, además de los recursos, pero no tengo tiempo. No. Yo se los voy a mandar. No, voy a prescindir de todo eso. Voy a hacer un súper. Tengo 20 minutos, no sé cómo voy a hacer, pero algo voy a conseguir. Algo voy a conseguir. Existe
existen dos principios fundamentales en cuya intersección, o de cuya intersección, nace la regulación valorativa, si se quiere, la regulación aspiracional del fenómeno del control judicial de la administración. Y estos son, por un lado, el derecho de todo ser humano a la tutela judicial efectiva. Olvídense del PowerPoint porque estoy prescindiendo del PowerPoint, después se lo vamos a mandar. La tutela judicial efectiva. Todo ser humano, por su condición de tal, tiene derecho a poder llevar su asunto ante un juez imparcial, derecho a que ese juez imparcial le trate el caso en un plazo razonable, que le dé la posibilidad de ejercer una defensa razonable, etc. Y que se lo resuelva. No que le diga que sí, que se lo resuelva. Tutela judicial efectiva. Y además, toda decisión de la administración pública, por lo menos en la Argentina, en función de nuestro diseño constitucional, siempre tiene que ser susceptible de un control judicial suficiente. Esto es, todo habitante de la nación tiene que tener el derecho de que algún juez imparcial del Poder Judicial pueda revisar lo que previamente haya decidido una autoridad administrativa. La combinación de estos dos principios es la regulación del derecho procesal administrativo. Es decir, cómo, bajo qué condiciones, este control judicial habrá de desplegarse. Tradicionalmente, para el control... Hola, ahí está. Tradicionalmente, para el control judicial del Estado, presidente de la Nación, sus ministros y demás, hay tres requisitos. Hay que agotar la vía administrativa, recurso jerárquico. Hay que hacerlo dentro de un plazo breve de caducidad, plazo que se expresa en días, no me importa cuántos días, pero sí saber que es breve y sí saber que es perentorio. Es decir, que si venció, perdí el derecho de hacerlo. El acto quedó firme y nunca podrá volver a plantearse el tema. Y si es materia tributaria, un pago, no importa. Dejémoslo ahí, no me interesa la cuestión tributaria. Agotamiento de la vía y plazo de caducidad. Si queremos demandar la nulidad de un acto del presidente de la Nación, decreto por ejemplo, vamos a ir al juez federal por una demanda en donde articularemos una pretensión anulatoria de ese decreto, de ese acto de alcance general. Si el juez resuelve el caso, resuelve mi demanda rechazándomela, yo podré articular un recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional superior al juez federal, que es la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en el caso, ¿no? Y en ciertas circunstancias, cuando el caso afecta previsiones constitucionales de envergadura suficiente, cuando hay caso federal, cuando hay un agravio constitucional, podré articular un recurso extraordinario contra la decisión de la Cámara Federal para que sea analizado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es el camino normal, el camino general del llamado contencioso administrativo.
Al lado, a los costados de este camino general, podemos encontrar otras dos vías procesales posibles. Una de ellas es la acción de amparo, que todos conocemos, todos hemos escuchado. Solemos escucharla en una versión un poco afrancesada que la denomina recurso de amparo. Bueno, no es en Argentina un recurso, es una acción. El amparo supone una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Es decir, tolérenme una cosa sin anotarla, porque si no eso va a ser la prueba del juicio académico. El amparo es para la burrada estatal. El amparo es para la salvajada. El amparo es para aquella decisión que es tan evidentemente arbitraria, tan brutalmente ilegal, que con un primer golpe de vista ya sé que es antijurídica. No necesito más análisis. No tengo que estudiar mucho más el tema. Es evidente que esto es una pavada. Los chicos les contaron, seguramente, y si no lo hicieron, seguramente yo lo hice en la licenciatura, no sé. El caso Arenzón, ¿se acuerdan? Bien, el profesor que medía menos de 1,60. Bueno, ¿es necesario que Arenzón plantee su asunto por una vía ordinaria? ¿Realmente tenemos que estudiar mucho la cuestión para saber si Arenzón tiene razón o no? No, es evidente que tiene razón. Es evidente que es inconstitucional un reglamento que establezca que los profesores tienen que medir más de 1,60 m. ¿Cuánto hay que debatir esa cuestión? ¿Para qué vamos a usar una vía procesal amplia pero lenta para una salvajada como esa? Bueno, eso es el contenido de esa fórmula constitucional del artículo 43 que dice con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Y lo tenemos al 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Rápida sabemos lo que quiere decir. Expedita no es una invocación religiosa. Expedita quiere decir libre de obstáculos. Es decir, ¿de qué obstáculo está libre la acción de amparo? Del agotamiento de la vía administrativa. Para llegar al juez en la instancia ordinaria, yo tengo que agotar la vía administrativa. En el caso de la universidad, contra la resolución del decano, recurso de apelación, consejo directivo, recurso jerárquico, consejo superior. Y ahí, vía judicial. Bueno, la acción de amparo, además de ser rápida, es expedita. Lo que quiere decir que no tiene obstáculos. Entre ellos, no tiene el obstáculo del requisito del agotamiento de la vía administrativa. Por lo tanto, si la salvajada se la manda el decano, contra el acto del decano, interpongo el amparo. Directamente en los tribunales. Y el Consejo Superior ni se enteró. La universidad no se enteró. Hasta que me llega a la asesoría el amparo para contestarlo. Y entonces yo levanto el teléfono y lo llamo a declarar. ¿Cómo demonios hiciste un reglamento que dice que el profesor tiene que medir 1,60 m? ¿En qué estabas pensando? Bueno, así es. Bien. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. El amparo no es una patente de corso para volver letra muerta
todas las regulaciones procesales. El amparo es una vía de excepción, es una vía extraordinaria. La regla es cumplir las reglas. Agota la vía, anda al contencioso. La regla es esa. Todos los asuntos son graves para uno, pero no para el juez. El juez separa lo que es grave de verdad y lo que no. Lo que puede esperar la vía ordinaria y lo que no. Y entonces, si yo planteo un amparo en un asunto que tiene una vía procesal más idónea para tratarlo, me lo van a rechazar. El juez me va a decir, no vengas con este tema por amparo, porque hay un camino procesal para esto. Que a vos te guste más o menos es problema tuyo, pero la ley dijo que el camino procesal es este. Si venís por amparo te lo voy a rechazar, aun cuando tengas razón en el fondo. No elegiste el camino correcto para plantear. ¿Qué es una vía judicial más idónea? Venga, señoría, quiero un amparo rápido y expedito para divorciarme de mi mujer porque no la aguanto más. Ya quiero que me salga. Bueno, hay un camino que es el divorcio. Recórralo con todos sus trámites y sus tiempos y demás. No venga a ordinarizar el amparo. Bien, contra todo acto u omisión, hay una ley que dice con claridad, en estas situaciones el Estado debe proveer tal cosa. Proveer un subsidio, proveer una cama en un hospital, proveer cobertura médica para un tratamiento, proveer tubos de oxígeno para alguien cuya vida depende de esa provisión. Y no lo hace. Bueno, no hay una actividad estatal, no hay un acto, hay lo contrario, hay una omisión. Contra una omisión también puede interponer un amparo. Rápido y expedito para que el juez diga, dale el oxígeno. De autoridades públicas o particulares que en forma actual o inminente lesiona, restringe, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Ese es el corazón conceptual del amparo, derechos y garantías de la Constitución, las leyes, bla, bla. Bien, entonces, una vía ordinaria, una vía de excepción, una vía extraordinaria, rápida y expedita. ¿Cuál es la de la acción de amparo? Pero además, porque si las cosas fueran fáciles, no serían necesarios los abogados, y Dios nos libre de imaginar un mundo sin abogados, como aquel capítulo de Los Simpson. Además, hay otro camino posible. Hay las llamadas vías procesales especiales, o también llamados recursos directos, o recursos recursos judiciales contra actos administrativos. ¿Qué es esto? Son regulaciones procesales especiales para el control judicial de determinada clase de actos. ¿Y por qué se las traigo a ustedes? Porque una de esas situaciones especiales son los actos de las universidades. El artículo 32 de la Ley de Educación Superior tiene, entre sus normas, que son de derecho de fondo, tiene una norma de derecho procesal, que es el artículo 32. Y dice, ¿lo tenemos? Muy bien. Contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales, resoluciones definitivas de mero trámite, interlocutorio definitivo. Definitivo es que resuelvan el fondo de la cuestión. Pero para ir a la justicia hay que agotar la vía. Con lo cual, ¿se acuerdan que al artículo 32 le agregamos por vía de interpretación correctora resoluciones definitivas que agoten la vía, es decir, del Consejo Superior o de la Junta Electoral General? Me olvidé de decir hoy y me señalaron acertadamente. Proceso electoral, planteo un asunto
en una junta electoral de una facultad, me dicen que no. Tengo un recurso ante la Junta Electoral General de la universidad, me dice que no, se agotó la vía. No puedo ir al Consejo Superior en ningún lado, se terminó la vía universitaria en la Junta Electoral. Entonces, contra las resoluciones definitivas, y agregamos que agoten la vía universitaria, de las instituciones universitarias nacionales, impugnadas con fundamento en la interpretación de las leyes de la nación, los estatutos y demás normas internas, solo, subrayo, podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la institución universitaria. Voy con esa última figura con ese último giro del artículo, para señalar una cuestión que puede tener alguna significación en nuestra universidad. Con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la institución universitaria. ¿Cuál es la sede principal de la Universidad Nacional de La Plata? Número 776. Por lo tanto, la competencia es de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Muy bien. La sanción que la directora de Samaiguasi le impone a un empleado de Samaiguasi termina ventilándose una vez que llega al Consejo Superior y si lo quiere llevar a la justicia en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a 1250 kilómetros del lugar del hecho. En universidades históricas como la nuestra, esta previsión puede generar esa clase de problemas. Y alguien podría decir, es una afectación del derecho de defensa, porque el trabajador no puede hacer 1250 kilómetros para defenderse. Interesante cuestión que no ha sido planteada por los tribunales, pero podría serlo. Bien, volvamos al artículo. Está. Solo podrá interponerse recurso de apelación. Bueno, primero lo llama recurso. Está mal. Se equivoca el legislador al decirle recurso. No es un recurso. ¿Por qué no es un recurso? Porque recurso supone un desplazamiento vertical entre órganos del mismo poder del Estado. Por eso, el recurso de apelación contra una sentencia de un juez de primera instancia eleva el asunto a la Cámara Federal de Apelaciones, dos órganos del Poder Judicial. O el recurso jerárquico contra la decisión del director nacional eleva las actuaciones al conocimiento del ministro, dos órganos de la misma esfera del Poder Ejecutivo Nacional. Pero postular la existencia de un recurso contra una decisión de un órgano administrativo como es la universidad, ante un órgano de otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, es romper el concepto de recurso. Entonces no es un recurso, es una acción. ¿Y por qué es importante que sea una acción? Porque es el primer día en la corte que tiene el justiciable. Es la primera vez que está ante un juez. No hubo antes un juez, hubo administración pública. Y como es el primer día en la corte, tiene que tener derecho a un debate amplio, a poder ofrecer prueba, a todo aquello que algunas cámaras no quieren darle, diciéndole, esto es un recurso. Vos ya tuviste una instancia previa. Mentira, no tuve una instancia previa. Lo que tuve fue mi planteamiento ante el Estado, donde yo no tenía abogado, entre otras cosas, porque no es obligatorio el patrocinio letrado. No es lo mismo que una instancia judicial con patrocinio letrado obligatorio. No puede serlo. No me pueden aplicar los mismos rigores, porque es mi primer día en la corte. Entonces, primera cuestión, malamente la ley dice recurso. No es un recurso, es una acción. Y harán bien los jueces en tomar nota de que es una acción, y la mayoría de los jueces toman nota de que es una acción. Algunos se hacen los chanchorreos. Solo podrá interponerse. Este llamado recurso directo es una vía exclusiva. No se puede intentar otra. Y esto ya lo ha dicho la Corte muchas veces. Cuando el legislador establece una vía procesal especial para el cuestionamiento judicial de determinada decisión,
Esa vía es la única posible. No es disponible por parte del particular. Está obligado a recorrer esa y no otra. Es decir, no puedo optar por una acción ordinaria, una acción contencioso administrativo ante primera instancia. Si voy a la primera instancia y dejé de ir a la Cámara, perdí, porque venció el plazo. Plazo que además es de 30 días para demandar. No de 180 como en la demanda de primera instancia. Entonces, no es menor la distinción. Por último, cualquiera de estos tres carriles, el amparo, el recurso directo, el llamado recurso directo, o la acción ordinaria, perdón, una cosita. El recurso directo solamente es para la impugnación de resoluciones. O sea, yo por recurso directo solamente puedo ir a pretender la nulidad de una decisión. Si quiero ir a cuestionar el silencio administrativo, si lo que quiero es ir a la justicia para reclamar que la universidad no me contesta, ahí voy a la primera instancia, ahí voy a la regla general. Esta vía especial es de excepción, entonces es de hermenéutica restrictiva, solo aplica para sus casos. No puedo hacer interpretación correctora extensiva, porque es una excepción a la regla general. Solo para la nulidad puedo ir por acá. Todo lo demás tiene que ir por primera instancia, por la ordinaria. Ahora sí, quería decir, los tres vías, la ordinaria, el amparo y el recurso directo, son procesos de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan o que necesitan determinar la verdad de ciertos hechos relevantes para asignarles una consecuencia jurídica dada. Por lo tanto, hay un mínimo trabajo de determinación de los hechos. En este caso sucedió esto, y estamos de acuerdo, o no estamos de acuerdo, pero he resuelto que es así, dice el juez, que estas cosas sucedieron. Y por lo tanto se aplican estas normas jurídicas. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Más tiempo o menos tiempo, pero algo de tiempo lleva, porque como mínimo tengo que dar traslado al demandado para que se defienda. Porque sin el traslado al demandado para que se defienda, no hay verdad judicial. La verdad judicial nace de la confrontación entre las partes. Con lo cual, como mínimo, 3 o 5 días para un traslado. Decime qué opinás de esto, lo que tengas que decir. Y hay situaciones que son tan terriblemente urgentes que ni siquiera consienten esa mínima demora que un proceso urgente como el amparo podría irrogar. Hay situaciones en las cuales yo necesito ya una tutela, porque si no pierdo el derecho, porque si no pasó la elección. Es el día de la elección y no me dejan poner la boleta en el cuarto oscuro. Bueno, si yo hago la demanda en un amparo, el traslado y la contestación, ya pasó la elección. Para cuando me dictan sentencia, la elección terminó. Entonces, hay situaciones tan urgentes que necesitan una tutela judicial
antes de poder conocer la verdad, antes de que mediante la sustanciación actor demandado nazca en el expediente la verdad judicial. Ese anticipo jurisdiccional, esa tutela preventiva previa a la resolución de la causa, se llama medida cautelar. Las medidas cautelares son anticipos jurisdiccionales, decisiones provisorias que adoptan los tribunales judiciales para asegurar el objeto de un proceso, para asegurar que el objeto del proceso pueda esperar el tránsito del proceso, para que la sentencia, cuando se dicte, no sea letra muerta. Por supuesto, esto implica un problema, porque es el juez tomando una decisión habiendo escuchado solamente a una de las partes. Entonces, es problemático. Existen 3 requisitos fundamentales para poder solicitar con éxito una medida cautelar. Verosimilitud en el derecho. Subrayo, verosimilitud, no verdad. No sabemos si es verdad, no podemos saberlo. La verdad la vamos a saber en la sentencia. Lo máximo que podemos aspirar en este estadio procesal en el que estamos es a la verosimilitud, a algo que parece que va a terminar siendo verdad. Fumus boni iuris, decían los romanos, humo de buen derecho. Es una figura suficientemente didáctica. Tiene un humo, qué sé yo si tiene razón o no, pero hay como un humo de buen derecho. Me parece que voy a terminar, es probable que termine dándole la razón al final de este cuento. Entonces vamos a proteger la situación. Verosimilitud en el derecho. Peligro en la demora. Si podés esperar hasta que se dicte la sentencia, esperá que se dicte la sentencia. Y si tenés razón te la van a dar, y si no tenés razón no. Y si en el medio sufriste un daño meramente patrimonial, bueno, te lo indemnizarán. Pero gasté los intereses, te van a pagar intereses, te van a pagar resarcitorios. No es para adjuntar plata a una medida cautelar. La medida cautelar es para proteger ciertos valores que en general no son susceptibles de ser reemplazados en dinero. Esto, perdí una elección. Están por demoler la casa Curuchet. Si yo no consigo la medida cautelar que lo suspenda, para cuando salga sentencia ya no va a haber más casa Curuchet. Y no hay plata que me pueda pagar la casa Curuchet. Ya está, es esa. Si la rompo no hay más. Si dejo que se vayan al extranjero estas obras de arte, estas piezas paleontológicas, no vuelven más. Bueno, esas cosas. O, por supuesto, cuestiones de salud. Cuestiones de salud. En este juicio con Yoma, si mientras tanto no me pagan el tratamiento, me muero para cuando haya sentencia. Asegure, señor juez, el objeto del proceso, que es mi vida. Ordene que me den el tratamiento hasta que, bla, bla. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora. Tercera, específica de las medidas cautelares que se piden contra el Estado. No es lo mismo que una medida cautelar del derecho privado. Consideración del interés público comprometido. Consideración del interés público comprometido. Se los voy a graficar, si puedo. A ver. Presentándoles muy brevemente un fallo. Porque esto nació en la jurisprudencia antes de llegar a la letra de la ley.
Se estaba construyendo la autopista La Plata-Buenos Aires. Había que hacer un puente, estaba previsto hacer un puente sobre el riachuelo. Aguas arriba de ese puente había un astillero, Astilleros Alianza. El astillero reparaba barcos, que es lo que hacen los astilleros. La construcción del puente iba a hacer que muchos barcos no pudieran pasar y por lo tanto le iba a causar un daño a su giro comercial. ¿Había verosimilitud en el derecho? Sí, claro que había. ¿Había peligro en la demora? Y sí, la verdad que había. Porque una vez que el puente estuviera construido, no lo iban a tirar para abajo. Entonces, los requisitos clásicos, los del derecho privado, de las medidas cautelares, estaban reunidos. Pero el costo en vidas que tenía paralizar una obra como la autopista, condenando a miles de personas todos los días a ir por la Calchaquí y matarse por usar una vía más insegura, la contaminación que genera una vía más insegura, etcétera, etcétera. El costo para la colectividad, para la nación, que implicaba paralizar esa obra, era tan grande que no consentía que se hiciera, que se afrontara, que la nación afrontara ese costo solo por el interés particular de una persona. Con lo cual, lo siento, le dijo la Corte, Astilleros Alianza, tenés verosimilitud en el derecho, tenés peligro en la demora, pero yo no voy a ordenar esta medida cautelar. En todo caso, si cuando termine el juicio resulta que vos tenías razón, el Estado te pagará una indemnización. Se verá en su momento. Pero no voy a frenar el brazo del Estado afectando de esta manera el interés público. Bueno, hay muchas otras cosas, pero nos quedamos sin tiempo y se nos fue el seminario, así que aprovecharé estos estertores finales simplemente para agradecerles la paciencia. Finalmente no pude con mi genio y vine casi todas las clases, así que por ello vayan las disculpas del caso, que me han tenido que soportar más de lo que estaba previsto. Como de costumbre la pasé muy bien, siempre me gusta refrescar estos temas y aprovechar para conversar con ustedes situaciones de nuestra cotidianeidad, invitándonos a que pensemos aquello que hacemos todos los días, que podamos reflexionar sobre los basamentos jurídicos que están detrás de aquello que hacemos quizá maquinalmente, quizá porque nos dijeron que había que hacerlo o quizá porque nos dijeron que no había que hacerlo. Estamos en una casa de ciencia, sea entonces el lugar en donde nos permitamos y nos invitemos y nos obliguemos a pensar lo que hacemos y a pensar cómo lo hacemos y cómo podríamos hacerlo mejor, justamente porque somos ese lugar en donde nos gusta venir, en donde nos gusta ayudar, en donde le ayudamos a la gente cuando le salió mal la inscripción, y no ese otro lugar que a veces nos quieren convencer que somos, de Gasalla y del Ministerio. Con todo el amor a los artistas y a Antonio Gasalla como gran artista de la nación, pero bueno, ciertamente no es eso la Universidad Nacional de La Plata. Cuando yo empecé a trabajar, una compañera de muchos más años que yo, cuando yo hacía alguna cosa así a la Sanfazón, me decía: mirá, nene, esto es la Universidad Nacional de La Plata, esto no es Harvard. Y bueno, la verdad es que a la vuelta de los años me doy cuenta que aquella compañera tenía razón. Muchas gracias por la paciencia y que tengan mucha suerte y disposición. Gracias.